Saludos muy atentos, cordiales. Quienes les hablan son psicólogas de IPSIP, Instituto Peruano de Psicología de la Salud e Investigaciones Psicosociales, Nancy Barrenechea, y quien le habla Rocío Maraví. Esta vez vamos a compartir con ustedes el objetivo de esta institución, que es promover el comportamiento psicológico saludable del ser humano en sus diversas manifestaciones. A su vez, de también dar beneficio en brindarles a ustedes información acerca de salud mental y satisfacción con la vida cotidiana. Estamos en convenio con la Municipalidad de Jesús María, en la cual venimos a presentarles un tema muy importante que tiene que ver hoy en día con este confinamiento y el cual se está dando cada vez en cantidades mucho más efervescentes, que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, vamos a empezar definiéndola. Según la Organización Mundial de la Salud, es la agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo, el conviviente, los abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles, sean tíos, primos y otros familiares. Incluyen también esto a los tutores o encargados de la custodia. También es importante reconocer que la violencia intrafamiliar tiene que ver con acciones, ¿no? Acciones que generen daño a cualquiera de los miembros integrantes de esta familia. Estas acciones de alguna forma pueden ser con un propósito de hacer daño o de maltratar. Y también un concepto importante que está dentro de la violencia intrafamiliar es el concepto de la omisión. La omisión con respecto a qué? A dejar de hacer algo que pueda perturbar o dañar a cualquier miembro de la familia. Sea este, por ejemplo, el caso de los abandonos, ¿no? Entonces, esto sin duda va a repercutir y menospreciar, en este caso, la vida y denigrar la vida de cualquier ser humano miembro de esta familia, que sin duda daña esa integridad y que afecta a la libertad, generando daños en la familia e incluso también trayendo trastornos dentro de la personalidad a futuro. Entendiendo esto como violencia intrafamiliar, vamos a mencionar 5 formas de violencia familiar para empezar a detectarlo hoy en día, que se está dando con mayor prevalencia. La primera de ellas es la violencia física. Esta violencia física que va desde golpes, empujones, arañazos, que pueden ser leves e incluso hasta graves. Otra es la violencia emocional. Esta violencia emocional sin duda tiene que ver con el maltrato psicológico, en el cual la palabra que se dé al miembro de la familia con manera para perturbar o desequilibrarlo, genera incluso hasta depresión, angustia, miedos o ansiedades, que sin duda también podrían poner en manifiesto a un suicidio. Otro tipo de violencia es la violencia sexual, que sin duda se está dando esta violencia sexual en cantidades muy preocupantes hoy en día a niños y adolescentes, que tiene que ver con el ultraje o tocamientos indebidos, ¿no? Con humillaciones o tema de poseer o denigrar al ser. Otra violencia que no es tan conocida es la violencia económica. Esta violencia económica tiene que ver con con la persona, el miembro de la familia que genera el dinero a la familia y que deja de dar a las otras personas, miembros como forma de castigo. También está involucrado de forma de desprender o impedir que las personas que están en la familia puedan de alguna forma dejar de trabajar. Eso también está considerado como ser parte de una violencia económica. También está el omitir algunas obligaciones o responsabilidades, como por ejemplo, no dejar para el dinero, para la comida o para el vestir de los niños, también está considerada como violencia económica. Y tenemos una quinta violencia, que es la violencia doméstica. Y esta violencia doméstica sin duda está dado en el plano más de creencias, ¿no? de ideas que mantenemos de generaciones pasadas, como por ejemplo las costumbres. Parte de ellas es el machismo, en la cual nos dicen al varón hay que alimentarlo, el varón es el jefe de la familia, si es que te portas mal, tu esposo te puede maltratar porque eres parte de, hay que obedecer al varón cuando quiere de alguna forma tener sus necesidades íntimas, entonces hay que obedecer, el varón no llora. Esta serie de conductas que nos permiten
de alguna forma seguir arraigando esta violencia hoy en día en el Perú y a nivel mundial, es la que tenemos también que cambiar, ¿no? Y para ello, con esta explicación que le vamos a dar, hay que tomar en cuenta esto para ver qué cosas podemos nosotros mejorar. Dentro de estas violencias, vamos a explicarle los tipos de violencias más comunes que se están dando hoy en día con este confinamiento por la pandemia. En una de ellas es el maltrato infantil. Dentro del maltrato infantil, llámese que es cualquier acto de abuso, ya sea emocional, psicológico o abandono físico, a menores de 18 años, que están a cargo obviamente de sus cuidadores o cualquier familiar que esté a cargo. Importante saber que dentro del INEI nos está dando unos datos estadísticos en relación a lo que se está dando actualmente. Se dice que cada 6 de 10 niños ha sido maltratado de una forma en lo largo de su vida a través de físicamente como golpes, arañazos, bofetadas, nalgadas, mordeduras, puñetes, golpes con la correa, quemaduras e incluso, ¿no? Entre otras. También la violencia familiar, que es parte también de una de las formas de violencias más activas. La primera es la violencia física y la otra es el maltrato emocional o violencia emocional. Se habla que el 70% de estos niños han sido de alguna forma o siguen siendo insultados, humillados, denigrados, con apodos hirientes que amenazan o menoscaban su autoestima. Otro también es el abuso sexual. Hoy en día, los abusos sexuales a niños y adolescentes se han incrementado muchísimo. Se dice que de esos maltratos registrados, violencia sexual, el 80% son hacia mujeres. Que estos de alguna forma, pues, están incrementando cada vez más con este confinamiento y, bueno, los invitamos también a que seamos muy precavidos y estar previniendo cualquier actitud del niño si es que está ensimismado o ha cambiado de actitud rápidamente, pues estar atentos a ellos porque probablemente estén siendo parte de este tipo de violencia. Otra de las formas de manifestación más pasivas que se dan es el tema del abandono. Este abandono material, como lo decíamos, si es que yo no dejo dinero para la comida, para la alimentación o para la educación, es un tipo de violencia. Y el otro también es el abandono moral, que tiene que ver con la atención, con la escucha activa, con esa mirada apreciativa de que si es mi hijo, estar atento a las caricias. Eso de alguna forma también, si no existe eso, y omito o estoy mucho tiempo en las pantallas con el celular o con la televisión y dejo de estar prestando la atención a sus necesidades básicas del menor, también está siendo parte de una violencia de forma pasiva. También es importante recalcar que hay niños que son testigos de violencia en la familia. Y llámese no solamente entre papás, sino entre abuelitos, entre familias, entre tíos, y está siendo inmiscuido en este círculo vicioso que generalmente lo está aturdiendo y lo está llenando de inseguridades, o por último está aprendiendo de estas actitudes que atañan y lo van a denigrar a futuro. Otra de las violencias que vamos a explicarles también es el maltrato a la pareja. El maltrato a la pareja tiene que ver con el cónyuge o el compañero, en la cual se da dentro del hogar o fuera del hogar. Llámese que actualmente estos casos sin duda han incrementado con este confinamiento, en la cual la familia se ha llenado de estrés y simplemente ha empezado a haber mucho más agresiones y no distingue género. No distingue género, si bien es cierto se registran más en el caso de mujeres, estamos hablando según la línea 100, ¿no? Según la línea 100, que es una línea gratuita en la cual se registran estos datos, en febrero de 2020, cuando hubo el confinamiento, se incrementó los casos y llegaron a haber registrados 17.181 llamadas en la cual se denunciaban violencias físicas o que estaban siendo tratadas mal en ese momento. Sin duda, esto es un prevalente de que en el 2020 eran más de 17.000 casos y esto al 2021, casi ya terminando 2022, eso sigue incrementando. Otro de los casos que también es importante tener en cuenta es el maltrato entre los familiares, ¿no? Y vamos a resaltar aquí el maltrato al adulto mayor. El adulto mayor que en este caso está siendo vulnerado por cualquiera de los miembros de la familia, llámese hijos, nietos o cualquiera de ellos, que genera en este caso a los adultos mayores abandono, hay golpes, hay insultos, hay maltrato, los hacen sentir más en soledad
y esto sin duda está trayendo muchas consecuencias en ellos porque está trayendo depresión y mucha angustia y mucho miedo que está generando enfermedades muy preocupantes como la diabetes, como infartos o como situaciones que los ponen más vulnerables. Entonces hay que estar atentos a este tipo de actitudes que están pasando dentro de esta violencia dentro de los miembros. Y un mensaje en relación a la violencia intrafamiliar es que nos podamos nosotros dar una mirada más apreciativa de valorar lo que tenemos en la casa y si nos tenemos identificado lo que está sucediendo, pues la idea es empezar a reconocer qué es lo que está pasando, poner más atención y no repetir estos patrones que probablemente yo he sido víctima de violencia, sin embargo soy consciente que no quiero generar estas consecuencias y dañar la personalidad de los miembros de mi familia y empezar a valorarlas, sabiendo hoy en día que estamos en riesgo. Y eso nos invita también a tener una mirada mucho más apreciativa, prestar atención realmente a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, quien está a mi lado, que de alguna forma también pueda yo admitir mis errores y que me pueda yo pedir perdón realmente con un sentir y no volverlo a hacer y controlar mi ira y mis frustraciones a través de, por ejemplo, tomar un tiempo fuera, empezar a respirar o salir antes de explotar. Y muy importante también en la familia, si es que no sucediera, seguir reforzando habilidades blandas, por ejemplo, el tema de aprender a decir no, ¿no? A cuidar mi cuerpo, a aprender a llenarme más de mi autoestima, de alguna forma respetarme, y eso de alguna forma va a permitir que nosotros enseñemos estos buenos hábitos a nuestros hijos, que de alguna forma les vaya de alguna forma a permitir que ellos no sigan dañando y paren este ciclo tremendo de violencia que se está dando en el Perú. Ahora vamos a hablar acerca de lo que estaba comentando mi colega sobre el ciclo de la violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, este tipo de violencia intrafamiliar, la mayor parte del tiempo, el abuso no ocurre en forma continua, ¿no? No es que el agresor está 24/7 maltratando a la víctima, sino que es un ciclo, y este ciclo tiene fases. Bueno, son 3 fases, ¿no? La primera fase es detención, la segunda y la última fase es de arrepentimiento. Ahora vamos a ver cada una de ellas para que la puedan comprender y ver, identificar, ¿no? Si es que están pasando por alguna situación similar. Bueno, en la fase de tensión, esta se caracteriza por la acumulación de tensiones. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues la actitud del agresor es que empieza a cambiar de humor, cambios de ánimo, su reacción es con enojo, insultos, gritos, ante cualquier problema cotidiano que sucede dentro del hogar, pues culpabiliza a la pareja, ¿no? A la víctima. ¿Y qué es lo que pasa con la víctima? ¿Cuál es la actitud que ella adopta en este caso? Pues ella se muestra pasiva y temerosa. Cree ser responsable de las actitudes del agresor, ¿no? Piensa que es responsable de su enojo, de los cambios de humor que tiene, de los insultos que ella recibe, pues se cree responsable de eso. ¿Y qué es lo que trae todo esto? ¿Cuál es el resultado de este tipo de interacción que tiene la víctima y el agresor? Pues el agresor siente legítimas sus agresiones por la actitud pasiva de su pareja. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el agresor no se siente culpable. Él siente que esta situación o que lo que él hace, la humillación, los gritos, los cambios de humor, pues es legitimado, digamos, por su pareja, ¿no? También acá se logra incrementar la tensión. El agresor se siente con derecho a ejercer violencia en contra de la pareja, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda fase. La fase de crisis. Bueno, en esta fase hay una descarga incontrolable de las tensiones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aquí ya no solamente son cambios de humor, ya no son simples gritos o problemas o dificultades que están pasando en este hogar, sino que aquí la actitud del agresor empieza a cambiar, pues aquí ya él descarga todo su enojo, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues a través de golpes, a través de humillaciones hacia su pareja. ¿Y cuál es la actitud de la víctima? Pues ella entra en una depresión, incredulidad, ¿no? Incluso el nivel de autoestima, pues, lo baja totalmente al recibir tantas humillaciones, tanto maltrato de parte de su pareja.
y como resultado, pues, se da la subordinación de la víctima. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la víctima toma el papel de sumisa, digamos así, ¿no? Ante su agresor. Y la última fase es la fase del arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa acá con esta fase? Pues se produce una calma, ¿no? Entre comillas, una relativa tranquilidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues la actitud del agresor es que él se arrepiente, se disculpa, promete que va a cambiar, dice que no va a volver a suceder, incluso puede utilizar manipulaciones emocionales, ¿no? Como decirle que es el amor de su vida, que lo perdone, que la ama, que la quiere, que simplemente fue cosa del momento, pero que no va a volver a suceder. ¿Y qué es lo que hace la víctima? Pues confía, ¿no? Nuevamente confía y perdona. Y como resultado, pues se reconcilian. ¿Para qué? Para que se prepare un nuevo episodio de violencia, porque como bien claro dice el nombre, ¿no? Esto es un ciclo vicioso que va a ocurrir una y otra y otra y otra y otra y otra vez, todo el tiempo hasta que uno decida, ¿no? Salir de ese ciclo vicioso. Incluso puede durar mucho tiempo, puede durar años, hasta pueden llegar, digamos, a la vejez como pareja, pero con esta dinámica, digamos, con esta dinámica de violencia dentro del hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvieron, ninguno de los dos tuvo la reacción de salir de eso, y la víctima pues se acostumbró a esa dinámica y ya se quedó atrapada ahí, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto, de todo lo que le hemos venido hablando, ¿no? Del maltrato infantil, del maltrato hacia la pareja, entre los familiares, pues aquí ocurren muchas consecuencias importantes que es necesario que sepan, ¿no? Por ejemplo, hay traumas, en caso de alguna de las personas que está laborando, pues el incremento del ausentismo y la disminución del rendimiento laboral. En caso de los niños, el aumento del ausentismo y deserción escolar también. Trastornos de conducta y de aprendizaje, pueden llegar a la violencia en el ámbito escolar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues se puede dar en los casos de los niños, digamos, niños y adolescentes que están sufriendo maltrato. Al momento de ir al colegio, pueden adoptar, ¿no? Adoptar la imagen de la figura agresora, digamos así, y pueden hacerlo dentro del colegio, pueden llegar a golpear, empujar, agredir a sus compañeros, ¿no? Y también podría suceder todo lo contrario, al estar viviendo una violencia constante dentro del hogar, ¿qué es lo que puede pasar? Que ese niño se puede volver una persona sumisa, introvertida, callada, ¿no? Y quizás otros niños al ver esto, pues pueden abusar de él, incluso pueden llegar al bullying. Bueno, dentro de las consecuencias en la salud mental se da la depresión, se da la ansiedad también, puede llegar a ocurrir suicidios, ¿no? De la víctima, de tanto abuso y maltrato que está viviendo, pues podría verse sin salida, sin lugar a donde ir, sin ninguna mano amiga, digamos así, que la pueda sacar de ahí, pues el único camino que puede ver sería el suicidio, ¿no? Pero también podría ocurrir los homicidios, ¿no? Al tratar de defenderse del agresor podría caer en un homicidio. También hay otra de las consecuencias muy importantes son los niños y niñas también en situación de riesgo social. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los niños que están en la calle, vendiendo, tienden algunos a fugarse de casa dada tanta violencia que están viviendo dentro del hogar, ¿no? Y también se dan las conductas antisociales, por ejemplo, el pandillaje, las personas más que nada en adolescentes, ¿no? Que no respetan las reglas, y siempre están por encima de la ley. Ahora les vamos a mostrar el servicio esencial para atender casos de violencia contra las mujeres. Esto es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Quizás alguno de ustedes no sabe si es que están pasando por alguna situación similar, ¿no? Si se han identificado con alguna de las cosas que hemos mostrado, pueden llamar a la línea 100, al chat 100, al servicio de atención urgente y a los centros de emergencia mujer, ¿no? Y también hay hogares de refugio temporal. Así que no están solas,
pueden buscar ayuda y siempre van a tener a alguien con quien contar. Para eso están estos servicios. Bueno, esperemos que le haya servido mucho este taller. Muchas gracias y quedémonos con esta frase, ¿no? Es momento de decir no más a la violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos que la información dada les sea de ayuda.